Tercero, introducción. ¿Qué ocurriría si una parte importante de los alimentos más nutritivos que alguna vez sostuvieron a generaciones enteras hubiera desaparecido silenciosamente de nuestra mesa, no por ser venenosos, ni por ser inútiles, ni siquiera por tener mal sabor, sino simplemente porque el mundo cambió? La agricultura se volvió más rápida, más comercial y más uniforme, y con ello muchas plantas extraordinarias fueron quedando en el olvido. Durante la Edad Media, campesinos, monjes, cocineros y herbolarios conocían una diversidad de hortalizas, raíces, hojas y hierbas que hoy apenas se mencionan. Algunas eran resistentes al invierno, otras crecían casi sin cuidados, otras ofrecían nutrientes esenciales justo cuando más escaseaban, y varias cumplían además funciones medicinales. En tiempos de hambre, guerra, ayuno o malas cosechas, estas plantas no eran una curiosidad botánica, eran una garantía de supervivencia. Lo más fascinante es que muchas de ellas no desaparecieron porque fueran inferiores, sino porque fueron desplazadas por cultivos más rentables, más vistosos o más fáciles de transportar y vender. En otras palabras, perdimos alimentos valiosos no siempre por una buena razón, sino porque el gusto, el comercio y la costumbre reescribieron nuestros huertos. Así, verduras que alguna vez alimentaron a nobles y campesinos por igual fueron sustituidas por otras más modernas, mientras sus nombres se desvanecían, junto con el conocimiento para cultivarlas y cocinarlas. Este recorrido nos devuelve a ese jardín olvidado de la Europa medieval, un mundo de raíces dulces, hojas nutritivas, plantas silvestres despreciadas como malas hierbas y frutas extrañas que exigían paciencia. Son 15 vegetales y plantas comestibles que en otro tiempo fueron fundamentales. Redescubrirlas no es solo un viaje culinario, es también una manera de entender cuánto saber antiguo hemos dejado atrás. La primera es la skirret, Sium sisarum, una extraordinaria hortaliza de raíz de la Edad Media que desapareció misteriosamente de la agricultura moderna. A diferencia de las zanahorias actuales, que exigen atención constante, la skirret era un cultivo ideal por su escaso mantenimiento. Una vez plantadas, estas raíces dulces se multiplicaban silenciosamente bajo tierra, creando una especie de tesoro oculto de alimento con casi ningún esfuerzo por parte del agricultor. Era como tener una cuenta de ahorro que en vez de intereses producía verduras. Su sabor era una de sus mayores virtudes. Naturalmente más dulce que la zanahoria o la chiribía, esta raíz blanca y delgada llegó a ser tan apreciada que incluso contó con admiradores reales. A la nobleza medieval le encantaba y exigía que se cultivara en los jardines de los palacios. Pocas verduras pueden presumir de haber tenido un club de fans aristocrático, pero no solo era deliciosa, también era fiable. En los duros inviernos medievales, cuando otros cultivos fracasaban, la skirret seguía proporcionando alimento. Algunos antiguos textos agrícolas la describían como el consuelo de la mesa del pobre cuando los campos quedaban estériles. Además, era extraordinariamente versátil. Los cocineros medievales la asaban, la hervían, la añadían a guisos e incluso la transformaban en tartas dulces. En muchos sentidos, fue el equivalente medieval de la patata antes de que la patata llegara a Europa. Sin embargo, en algún momento este vegetal tan útil cayó en el olvido, desplazado por raíces más grandes, más rápidas de cultivar y más convenientes para la agricultura moderna. 2. Apio de Alejandría, Alexanders. Mientras la skirret desaparecía de los huertos, otra planta olvidada causaba sensación en los jardines medievales. El apio de Alejandría, Smyrnium o Lusatrum, conocido en inglés como Alexanders. Los romanos lo llevaron a Britania, donde los agricultores medievales se enamoraron rápidamente de él. Sin embargo, no era una planta dócil que se conformara con quedarse ordenadamente en su surco. Tenía la ambición de una mala hierba y el sabor de un manjar. Lo que la hacía especial era que absolutamente todas sus partes eran comestibles. Tallos, hojas, flores, raíces y semillas. Los brotes jóvenes se comían como si fueran apio. Las flores se añadían a ensaladas. Las semillas se molían como sustituto de la pimienta y las hojas daban a sopas y estofados un sabor singular a medio camino entre el perejil y el apio. La planta puede alcanzar gran altura y produce brillantes flores amarillas que atraen insectos beneficiosos. Prospera en zonas costeras, acantilados y bordes de caminos sin apenas ayuda humana. Era, por decirlo así, la verdura autosuficiente del mundo vegetal. Aparecía sin invitación, pero siempre hacía un buen trabajo. Pese a su utilidad, el apio de Alejandría fue desapareciendo poco a poco de la dieta.
Hacia el siglo XVIII, el apio común ya había ocupado su lugar en jardines y cocinas por toda Europa. Hoy, mucha gente pasa junto a esta planta silvestre sin sospechar que en otro tiempo fue una fuente de alimento muy estimada. Otra de las plantas más útiles de la Edad Media fue el llamado Good King Henry, Chenopodium bonus henricus, cuyo nombre exacto en español varía, pero que suele relacionarse con el cenizo cultivado. A diferencia del apio de Alejandría, su historia comienza con un misterio. Nadie sabe realmente por qué recibió un nombre tan regio. Lo que sí sabemos es que estaba por todas partes en la Europa medieval, creciendo tanto en estado silvestre como en huertos cuidadosamente atendidos. Cultivarlo era facilísimo. Reaparecía año tras año sin necesidad de replantarlo, como una planta de una fiabilidad asombrosa. Si las plantas pudieran presentar un currículum, Good King Henry escribiría en primer lugar: extremadamente fiable. Su valor nutricional habría impresionado incluso a los especialistas modernos en salud. Contiene más hierro que la espinaca y altos niveles de vitamina C, nutrientes especialmente importantes en dietas medievales, frecuentemente carentes de alimentos frescos. Durante las escaseces primaverales, sus hojas filigranas aportaban una nutrición que podía salvar vidas. Los cocineros medievales utilizaban sus brotes tiernos como espárragos, las hojas maduras como espinacas y los capullos florales como pequeños brócolis. Era prácticamente una herramienta culinaria. This herb is excellent for keeping the insects away from the entrance. Sus hojas se aplicaban sobre heridas y la raíz en infusión se usaba como laxante suave. En algunas regiones se lo consideraba una planta buena para todo. Sin embargo, con la comercialización creciente de la agricultura, esta planta modesta y resistente fue perdiendo su lugar en los huertos. 4. Salsifí es una ostra. Los agricultores medievales no sabían muy bien qué pensar del salsifí. Esta extraña hortaliza de raíz posee uno de los sabores más peculiares del reino vegetal. Cuando se cocina correctamente, puede recordar de forma sorprendente al sabor de las ostras. Esa rareza la volvió muy valiosa en la Edad Media, sobre todo entre quienes, por motivos religiosos, no podían comer carne ni pescado en determinados días. Los registros monásticos del siglo XV muestran que se cultivaba expresamente como sustituto del pescado durante la Cuaresma. En los jardines medievales existían dos tipos principales, el salsifí blanco y el salsifí negro. Ambos presentaban raíces largas y finas, con piel oscura que debía pelarse antes de cocinarse. Bajo ese aspecto poco atractivo, se escondía un auténtico manjar. El invierno era la estación en la que el salsifí realmente brillaba. Era una de las pocas verduras frescas disponibles durante los meses más fríos, ya que podía permanecer en la tierra incluso con temperaturas heladas. La gente lo desenterraba según lo iba necesitando a lo largo del invierno, y una vez cosechado, podía guardarse durante meses sin estropearse. En una época sin refrigeración, eso lo convertía en un alimento de enorme valor. La agricultura moderna fue abandonándolo porque crece con lentitud y tiene un aspecto poco habitual. Pero durante siglos fue una raíz estimada, útil y sorprendente. 5. Níspero europeo. Si hoy alguien ofreciera una fruta arrugada y blanda, la mayoría la rechazaría con educación, pero los medievales consideraban al níspero europeo, Vespilus germanicus, un manjar que valía la pena explotar. A primera vista parece una pequeña manzana marrón con la base abierta, donde se distinguen sus semillas. Recién recogido del árbol, es duro como una piedra, y tan áspero que resulta incomible. Sin embargo, los jardineros medievales conocían su secreto. El níspero necesitaba sobremadurarse antes de comerse. Ese proceso consistía en dejar que la fruta reposara durante semanas hasta ablandarse y adquirir un color pardo. Era una especie de descomposición controlada. Solo entonces, su pulpa se transformaba en una textura dulce y suave, parecida a una compota de manzana con canela. Los recetarios del siglo XIII incluyen numerosas recetas de tartas, jaleas y vinos elaborados con níspero. A diferencia del salsifí, que escondía su valor bajo un exterior poco atractivo, el níspero exhibía sin complejos toda su rareza. Su forma abierta le ganó incluso apodos bastante subidos de tono en la Edad Media, muchos demasiado groseros para repetirse hoy. Lo que lo hacía particularmente valioso era el momento de su maduración. Llegaba a finales del otoño, cuando casi no quedaban frutas frescas antes del invierno, y una vez sobremadurado, podía conservarse durante varias semanas más, ofreciendo uno de los pocos placeres dulces de la estación fría. La agricultura moderna lo abandonó porque prefería frutas más bonitas, de consumo inmediato y de mayor duración comercial. Pero durante siglos el níspero fue una delicia singular y muy apreciada. Sí, Pamplina. A diferencia del exigente níspero,
La pamplina, Estelaria media, no necesitaba atenciones especiales ni tenía una gran historia de cultivo. Simplemente aparecía por todas partes. Esta pequeña planta rastrera, con delicadas flores blancas, brotaba en jardines, campos y senderos por toda la Europa medieval. Los agricultores no la sembraban. Aunque lo hubieran intentado, difícilmente habrían podido evitar que creciera. Se adapta a casi cualquier suelo, brota en cualquier estación siempre que no hiele con dureza y produce miles de semillas por planta. En lugar de tratarla solo como mala hierba, la gente medieval supo reconocer su valor y recogerla como alimento gratuito. Sus hojas tiernas podían cosecharse prácticamente todo el año. Además, la pamplina contiene una cantidad extraordinaria de vitamina C, aproximadamente 7 veces más que el mismo queso. En una época de grandes carencias estacionales, esto la convertía en una auténtica aliada. No solo la consumían los campesinos. Los registros muestran que también se servía en casas nobles durante los meses de invierno, cuando escaseaban las verduras frescas. Y además tenía usos medicinales. Se consideraba útil para irritaciones de la piel. Y en infusión se administraba contra la fiebre y la inflamación. La agricultura moderna, sin embargo, le declaró la guerra a base de herbicidas, tratándola como una molestia más que como una planta nutritiva. Escorzonera. Otra víctima de la modernidad fue la escorzonera hispánica, una raíz que además cargó con un nombre poco seductor. Su denominación procede del italiano scorzón, serpiente venenosa, porque los primeros herbolarios creían que podía curar mordeduras de serpiente. Esa idea resultó falsa, pero la planta acabó revelando algo mucho más útil. Era deliciosa y muy nutritiva. A menudo se la confunde con el salsifí negro, su pariente cercano. Sin embargo, la escorzonera tiene una raíz más larga y recta, con piel negra y carne blanca. Su sabor es más suave y dulce que el del salsifí, con ligeras notas que recuerdan al espárrago y a los frutos secos. Uno de sus grandes méritos era su capacidad de conservación. Cosechada en otoño, podía enterrarse en arena dentro de una bodega fresca y mantenerse en buen estado hasta el verano siguiente. Pocas verduras ofrecían tanta seguridad alimentaria en tiempos medievales. Los registros de cultivo del siglo XVI muestran que era especialmente apreciada en los jardines monásticos. Los monjes la valoraban tanto por su sabor en los periodos de ayuno como por sus supuestas propiedades medicinales. Los médicos medievales también le recomendaban una infusión para purificar la sangre y aliviar molestias estomacales. Con la llegada de la refrigeración y del suministro continuo de productos frescos, las verduras pensadas para almacenarse durante meses perdieron su importancia. Así, la escorzonera fue apartada por hortalizas más comunes y reconocibles. De Lapan, cebolla galesa. Curiosamente, la cebolla galesa, Allium fistulosum, ni procede de Gales ni es exactamente una cebolla bulbosa como las más conocidas son. Su origen real está en Asia Oriental y probablemente llegó a Europa a través de rutas comerciales hacia el siglo XIII. Los agricultores medievales apreciaban esta planta por una razón muy sencilla. Era perenne. Una vez plantada, volvía a crecer año tras año sin necesidad de resembrarla. Cada planta se iba multiplicando y formando matas que podían dividirse. Según un texto medieval de jardinería, una sola planta podía alimentar a una familia durante 10 años a base de divisiones sucesivas. Su utilidad era eminentemente práctica. Proporcionaba un suministro regular de hojas verdes y frescas cuando otras verduras escaseaban. Los cocineros medievales utilizaban sus tallos verdes y huecos para dar sabor a sopas, guisos y ensaladas. Su resistencia al invierno la hacía todavía más valiosa. En muchas regiones de Europa permanecía verde incluso durante buena parte de la estación fría, aportando vitaminas esenciales en los meses más duros. Los agricultores medievales la consideraban una planta fiable y generosa, pero la agricultura moderna acabó favoreciendo las cebollas comunes, más valoradas por sus grandes bulbos. 9. Cenizo blanco. Mientras algunas plantas se cultivaban deliberadamente, el cenizo blanco, Chenopodium album, conocido en inglés como fat hen, simplemente aparecía por su cuenta. Crecía en campos, jardines y terrenos removidos por toda Europa, y la gente medieval tuvo la sensatez de comerlo en lugar de arrancarlo sin más. Estudios modernos han demostrado lo nutritiva que es esta planta. Contiene más proteína que la col, más hierro que la espinaca y más calcio que la col rizada. Hoy la llamaríamos, sin dudarlo, un superalimento. Su nombre se relacionaba con su uso como alimento para las gallinas, que ponían más huevos y engordaban mejor al consumirla. Pero no solo las aves se beneficiaban de ella. Las excavaciones arqueológicas han hallado grandes cantidades de sus semillas en residuos alimentarios.
lo que demuestra que se consumía habitualmente. Durante épocas de hambruna, pudo marcar la diferencia entre la supervivencia y el hambre. Las hojas se cocinaban como espinacas o se añadían a ensaladas, mientras que las semillas podían molerse para hacer harina en tiempos difíciles. La agricultura moderna terminó tratándolo como un competidor indeseado de los cultivos, expulsando de la dieta una planta extraordinariamente nutritiva solo porque crecía sin permiso. Levístico, porque una hierba capaz de dar sabor a casi cualquier plato desapareció de los huertos de cocina, a diferencia del cenizo blanco, que nunca recibió el reconocimiento que merecía. El Levísticum officinale, sí fue durante siglos una auténtica estrella culinaria. Los soldados romanos transportaban sus semillas mientras avanzaban por Europa y la plantaban allí donde se establecían. Más tarde, los monjes medievales mantuvieron viva esa tradición, asegurándose de que en casi todos los jardines monásticos hubiera al menos una planta de levístico. Su sabor es intensísimo. Podría describirse como una mezcla de apio y perejil, pero multiplicada por 10. Es una planta de carácter fuerte, rotundo, capaz de transformar por completo un plato con una cantidad mínima. Un solo tallo o una sola ramita bastaban para aromatizar una olla entera de sopa o estofado. Los cocineros medievales lo aprovechaban prácticamente todo. Las hojas secas se espolvoreaban sobre los platos de carne. Las semillas se trituraban y se incorporaban al pan. Las raíces se hervían y se comían como si fueran chiribías, e incluso los tallos huecos podían confitarse. As you can see, the Alexanders serve us well, both in the kitchen and for the health of the garden. Upon my word, Alina, this is delicious. De enorme versatilidad. Su importancia, además, iba mucho más allá del sabor. En la Edad Media se apreciaba también por sus propiedades medicinales. Toda la planta contiene aceites y compuestos aromáticos que favorecen la digestión, alivian el hinchazón y actúan como diurético suave. Los registros monásticos del siglo XIII mencionan infusiones de levístico como remedio para molestias del estómago y problemas relacionados con los riñones. Otra de sus grandes virtudes era su resistencia. Una sola planta podía vivir décadas, crecer con vigor cada primavera y alcanzar una altura considerable, produciendo gran cantidad de follaje útil en muy poco espacio. Soportaba inviernos duros y regresaba año tras año con una energía impresionante. Para los jardineros medievales, pocas plantas ofrecían tanto a cambio de tan poco. Sin embargo, a medida que Europa se abrió a nuevas rutas comerciales y comenzaron a llegar especias más exóticas, el levístico fue perdiendo protagonismo. Poco a poco, aquella hierba poderosa, práctica, medicinal y sabrosa fue retirándose de las cocinas hasta convertirse en una rareza casi olvidada. 11. Canónigus. La siguiente planta sufrió menos por su sabor que por un problema de nombre. Los canónigos, valerianella robusta, conocidos también como ensalada de campo, arrastraron durante siglos una confusión innecesaria. En inglés se les llama corn salad, pero esa denominación no tiene nada que ver con el maíz. El término procede de una época en la que los campos de cereal recibían el nombre de corn mucho antes de que el maíz americano llegara a Europa. Esta pequeña planta de hojas tiernas y discretas brota de manera natural en otoño, especialmente en terrenos cultivados después de la cosecha del grano. Y lo más extraordinario es que permanece verde durante el invierno, cuando casi nada más crece. En una estación de escasez, frío y monotonía alimentaria, los canónigos ofrecían una verdura fresca, delicada y sorprendentemente agradable. Los agricultores medievales descubrieron pronto que no solo eran comestibles, sino realmente deliciosos. Su sabor es suave, ligeramente avellanado, sin la amargura que caracteriza a muchas hojas silvestres. Podían recolectarse durante los meses más fríos y servían para aportar frescura a una dieta que durante el invierno dependía mucho de cereales, legumbres secas y alimentos almacenados. Hoy sabemos además que su perfil nutricional es notable. Contienen cantidades valiosas de hierro y vitamina C y destacan por su aporte de ácidos grasos omega 3 en proporciones muy superiores a las de muchas lechugas modernas. No resulta difícil imaginar lo útiles que debieron de ser para quienes pasaban meses enteros con acceso limitado a verduras frescas. Los medievales supieron reconocer su valor. Sin embargo, con el tiempo fueron desplazados por variedades de lechuga más rentables, más uniformes, más fáciles de cosechar y de transportar. Así, los canónigos fueron dejando de ocupar un lugar central en los huertos, no porque fueran inferiores, sino porque el sistema agrícola moderno prefería plantas más adaptadas al comercio masivo. Tanaceto. Si alguna planta puede describirse como demasiado intensa para los gustos modernos, esa es el tanaceto.
Tanacetum vulgar. Para los cocineros medievales era indispensable. Para muchas personas de hoy, en cambio, resultaría casi excesivo. Se trata de una planta perenne, frondosa, con hojas que recuerdan a pequeños helechos y flores amarillas en forma de botón. Su sabor era una mezcla poderosa de notas amargas, especiadas y ligeramente dulces. No era una hierba suave ni discreta, imponía su presencia con autoridad. Los análisis modernos han identificado en sus hojas una compleja combinación de compuestos aromáticos, lo que ayuda a explicar por qué los medievales la valoraban tanto y por qué los paladares contemporáneos, más acostumbrados a sabores moderados, la han dejado de lado. The blight, or good King Henry, a fine culinary herb, but mind its other use. It is known to be a mild purgative. Desde preparaciones saladas hasta postres. Una receta célebre era el llamado pudín de tanaceto de Pascua, preparado con hojas picadas, huevos, nata, pan rallado y azúcar, y después frito o cocinado hasta formar una especie de torta. También se empleaba para aromatizar quesos y hasta ciertas bebidas, como la cerveza de celebraciones especiales. Además de su fuerza gustativa, el tanaceto cumplía una función práctica importantísima. We find the salsify yields less in this cold soil, yet it is favored for the fasting sin meals. refrigeración, esa capacidad resultaba muy valiosa para prolongar la vida útil de carnes, masas y otros productos delicados. La planta también ocupaba un lugar importante en la medicina medieval. Se utilizaba en infusión para tratar parásitos intestinales, problemas digestivos y fiebre. En muchos monasterios se cultivaba por partida doble, como ingrediente culinario y como recurso medicinal. A menudo se plantaba cerca de las entradas, ya que su fuerte olor ayudaba a ahuyentar moscas y otros insectos. Con el paso del tiempo, las cocinas fueron inclinándose hacia hierbas más suaves, menos amargas y más fáciles de combinar. Y así, el tanaceto, que un día fue imprescindible, acabó siendo relegado por su propia personalidad demasiado poderosa. Col marina, mientras algunas plantas desaparecieron por resultar demasiado intensas, otras se perdieron precisamente por lo contrario. La col marina, Cranberry maritima, era discreta, útil, fácil de encontrar en ciertas regiones, y aún así quedó olvidada. Crecía en las costas del norte de Europa, sobre suelos arenosos y salinos, donde pocas plantas comestibles podían prosperar. Para muchas comunidades costeras medievales, esta planta constituía una valiosa fuente de alimento. Podía aprovecharse de dos maneras principales. En primavera se recolectaban los brotes jóvenes, a menudo blanqueados, y se cocinaban como si fueran espárragos. Más adelante se recogían las hojas maduras, que podían prepararse como una col corriente. A diferencia de muchas plantas silvestres, la col marina tenía un sabor bastante suave y agradablemente dulce. Su valor nutricional era otra de sus grandes fortalezas. Contenía cantidades muy importantes de vitamina C, algo fundamental para poblaciones que vivían del mar y tenían un acceso muy irregular a frutas frescas y hortalizas variadas. En ese contexto, la col marina podía desempeñar un papel preventivo frente al escorbuto y otras enfermedades asociadas a dietas deficientes. Y sin embargo, terminó perdiéndose de la memoria alimentaria colectiva. La paradoja es evidente. Era una planta útil, nutritiva, resistente, capaz de crecer donde otras no podían, y estaba prácticamente al alcance de la mano en muchas costas. Pero la modernidad alimentaria dejó de verla. These are the precise locations where the silphium once grew, Brother Matthew. Mientras el conocimiento sobre su aprovechamiento se iba apagando. Fertin, glasto o hierba pastel. Otra planta fascinante de este repertorio medieval es el glasto, también llamado hierba pastel. Look at this chickweed. It just appears on its own without any sowing from us, and it lasts nearly the whole year round. Por un lado, se cultivaba sobre todo para obtener un valioso tinte azul. Por otro, sus hojas jóvenes también eran comestibles y formaban parte de la alimentación primaveral. Antes de la expansión de otros tintes azules más eficaces, esta planta era fundamental en la producción textil europea. El pigmento azul de sus hojas se utilizaba para teñir ropa, telas, incluso ciertos adornos y pinturas. En ese sentido, era una planta de enorme importancia económica y cultural. Lo sorprendente es que, antes de desarrollar completamente los compuestos utilizados para el tinte, sus hojas tiernas podían comerse sin problema. Los agricultores medievales las recolectaban al comienzo de la temporada y las incorporaban a ensaladas y sopas. El sabor era suave, con un ligero toque picante parecido al de algunas hojas jóvenes de mostaza. Pero el cultivo del glasto tenía una cara menos amable. El proceso de extracción del colorante azul era notoriamente maloliente. Las hojas debían fermentar, y aquella fermentación producía un hedor tan desagradable que en algunos lugares
se establecieron restricciones para impedir que se procesara cerca de residencias importantes. Era una planta valiosa, sí, pero también difícil de soportar cuando entraba en su fase industrial. Esa doble condición alimento temprano y planta tintoria esencial hace del glasto una de las especies más singulares del repertorio medieval y, sin embargo, con el tiempo su vertiente alimentaria quedó casi completamente eclipsada por su fama como planta para obtener color. Petmeist, ollas de nabo. Por último, el texto recuerda una pérdida de conocimiento aún más cotidiana. No siempre olvidamos plantas enteras. A veces olvidamos partes fundamentales de plantas que todavía seguimos cultivando. Eso es exactamente lo que ocurrió con las hojas de nabo. Los nabos fueron una de las raíces más humildes y más importantes de la alimentación medieval. Alimentaron a campesinos, llenaron ollas de sopa, aparecieron en guisos y ayudaron a sostener a muchas familias en tiempos difíciles. Pero los agricultores medievales no se interesaban solo por la raíz, también valoraban muchísimo las hojas. De hecho, las hojas de nabo aportan una riqueza nutricional notable. Contienen mucho más calcio que la raíz, más vitamina A y una cantidad mayor de proteína. En una época en la que nada debía desperdiciarse, esta parte verde del nabo era demasiado valiosa como para ignorarla. Los campesinos la recolectaban con cuidado, tomando las hojas exteriores a medida que la planta crecía, sin dañar la raíz que seguía desarrollándose bajo tierra. Después, las utilizaban en sopas, potajes, guisos y ensaladas, donde su sabor ligeramente picante ayudaba a dar vida a comidas invernales que de otro modo podían resultar repetitivas y poco atractivas. El caso de las hojas de nabo resume perfectamente el mensaje de toda esta lista. Nuestros antepasados conocían mejor los recursos alimentarios que tenían a su alcance. No solo sabían qué cultivar, sabían cómo aprovecharlo de forma completa, inteligente y adaptada a las estaciones. Nosotros, en cambio, conservamos el nabo, pero en gran medida hemos olvidado que sus hojas también forman parte de su riqueza. 16. Cierre. Desde la skirret hasta las hojas de nabo, pasando por el apio de Alejandría, el Good King Henry, el salsifí, el níspero europeo, la pamplina, la escorzonera, la cebolla galesa, el cenizo blanco, el levístico, los canónigus, el tanasetu, la colmarina y el glasto. Estas 15 plantas olvidadas revelan hasta qué punto hemos perdido un conocimiento profundo sobre alimentos que durante siglos sostuvieron la vida cotidiana de nuestros antepasados. No eran simples curiosidades botánicas, eran soluciones prácticas frente al invierno, el hambre, la enfermedad, la falta de variedad y las limitaciones de una agricultura sometida al clima. Algunas alimentaban mejor que las verduras que las sustituyeron, otras requerían menos trabajo, otras ofrecían vitaminas esenciales justo cuando más falta hacían. Muchas incluso cumplían a la vez funciones culinarias, medicinales y domésticas. Redescubrirlas no significa vivir como en la Edad Media, sino recordar que el pasado sabía muchas cosas que el presente ha preferido simplificar. Y tal vez, al mirar de nuevo estas plantas olvidadas, también estemos recuperando una forma más sabia, más amplia y más agradecida de entender la comida.